quiero presentar a una egresada de esta línea de la maestría en estudios artísticos, una investigadora y creadora maravillosa que se quiere sumar virtualmente, nos viene acompañando a esta conversación. Es Lady Tatiana Ramos Aponte. Puedo decir, yo dirigí su tesis y me acompañó también la maestra Sonia Castillo Ballén, que es la directora de la línea en esta dirección, y pues Tatiana se sorprendió a sí misma siendo también de pasar de que en un momento dado era animadora a la lectura, pasar a ser creadora de unos cuentos infantiles con las materialidades de su propia infancia que tienen además cuentos ilustrados, y eso le permitió el desarrollo de su maestría. En estos momentos ya ella está haciendo parte de un doctorado, como veremos en su hoja de vida, que voy a tratar de resumir aquí. Es licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Estudios Artísticos de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad Santo Tomás, investigadora activa de la línea de investigación en estudios críticos de las corporalidades, sensibilidades y performatividades, e integrante de la Escuela de Performance y Performatividad Pasarela Artes del Buen Vivir, que dirige la maestra Sonia Castillo Ballén. Esta escuela, quiero detenerme un momentico a hablar de su importancia. Ha sido integrada fundamentalmente por estudiantes, ya hay muchos egresados y otros estudiantes de la línea que también se apoyan en la práctica creativa para indagar, como ven, en la práctica creativa para indagar y resolver también problemas de la vida contemporánea. Tatiana tiene estudios en dramaturgia, herramientas pedagógicas y artísticas para la acción escénica, enfocadas hacia la propuesta estética para el posconflicto, teatro comunitario, técnica vocal, género y enfoque diferencial, análisis político contemporáneo, liderazgo político y democrático, prevención y detección del abuso infantil, correo, composición y creación literaria. Es cofundadora y actriz de la RECOA, Corporación Artística. No sé si lo dije bien, Tatiana, ahora me corriges. Entonces, en este momento ella adelanta su tesis, ha trabajado y sigue, en este momento trabaja también, es también integrante de los profesionales que integran la educación en el distrito, el sistema educativo del distrito. Tiene experiencia profesional en orientación educativa y psicosocial y coordinación de proyectos, promoción y garantía de derechos, proceso de lectura y escritura, gestión cultural y pedagógica, formación integral para la primera infancia, prevención y erradicación del trabajo infantil, asesoría pedagógica en PEI, educación para el trabajo y el desarrollo humano, etcétera. Bueno, entonces tenemos también a Tatiana, que también en su doctorado está indagando temas afines con con esta propuesta de pensarnos distintos a una pretendida normalidad de los cuerpos que muchas veces soporta la creación artística, desconociendo, como dijo Rafael, que la vida es un largo viaje hacia la sordera, hacia la cojera, si todos de alguna forma estamos transitando modos de existencia que cargan también lo que hemos vivido. Bueno, Tatiana, bienvenida. Buenos días a todos y todas. Hola, Tati. ¿Me escuchan bien? Sí. Tengo problemas con la cámara, entonces voy a estar solamente presente con mi voz. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación, gracias por esa presentación tan generosa. He estado escuchándoles, he estado resonando junto a ustedes. Abrazo profundamente a la compañera Nancy. También estamos pasando por un momento muy difícil en términos de las políticas de la nueva administración.
estamos pues apoyando toda la situación que se está presentando con nuestras compañeras de las aulas de apoyo, pero también muy recientemente tuvimos la circular 008 que busca una suerte de estandarización, de una medición a través de los parámetros de la labor de los orientadores escolares. Entonces, digamos que en ese marco también y resintiendo, digamos, todo esto, mi proyecto, que se titula Cartografía existencial intersensible como mediación creativa de datos para la elaboración de juicios compasivos en la escuela, parte de la problemática de esta necesidad que se ha dado a nivel global, a nivel nacional, a nivel distrital, de la importancia de la medición. Sí, tenemos una cantidad de sistemas de medición, medición de la deserción, medición de la pobreza, medición de las situaciones que se dan a nivel distrital en los entornos escolares frente a las problemáticas, pero más allá de cifras no nos encontramos con esas vidas que representa cada una de esas cifras. Giorgia Lupi nos habla desde la humanización del dato. Ella dice que deberíamos buscar otras maneras para mostrar lo que oculta el dato. El dato es algo muy pequeño que tiende a deshumanizar lo que representa como tal ese número. Entonces, mi proyecto se desarrolla en un horizonte sociocrítico, hermenéutico y estético que concibe la educación como un espacio ético donde se entrelazan el encuentro, el reconocimiento y el cuidado. Es así que este estudio busca resignificar la justicia compasiva como una disposición ontológica del ser educativo, entendiéndonos en esa relación del ser con otros, entendida no como un principio normativo, sino como una forma de habitar el mundo desde la sensibilidad y la empatía, la posibilidad de reconocernos, de encontrarnos en nuestras vulnerabilidades, de encontrarnos en nuestras fortalezas. A veces los espacios escolares son un tanto fríos, ¿cierto? También estamos bajo esas lógicas de la cifra y esto hace que de alguna manera dejemos un poco de lado lo que sucede con cada una de las vidas que habitan la escuela. Desde esta perspectiva, la justicia compasiva se asume como una virtud relacional, en la que el juicio no surge desde la distancia del deber. Es algo así como quitarle esa venda justicia, arrancarle la espada, quitarle la balanza y hacerla sensible, permitirle el abrazo, el encuentro, el darse cuenta de lo que está sucediendo con el otro. Como señala Robert Bilmerny, la compasión no se opone a la razón. Por el contrario, puede comprenderse como una razón sensible, una forma de juicio moral que reconoce la vulnerabilidad como condición común de la existencia. Él habla de la importancia de cuidar la existencia del otro. Si todos hemos de morir, ¿por qué no darle a cada uno lo que merece? Plantea que la compasión amplía las fronteras de la justicia. Al mirar y reconocer el sufrimiento ajeno de manera cercana y significativa. Mirar a los otros no como casos abstractos, sino como seres concretos, con historia, con voz. Este reconocimiento aporta la transformación de la manera en que se conocen, se valoran y se acompañan las experiencias de los y las estudiantes en el ámbito escolar. A partir de esta comprensión, la investigación se sitúa en el campo de la orientación escolar, entendida como un ámbito de mediación estética y ética, desde el cual se busca explorar cómo la sensibilidad y la empatía pueden fomentar la elaboración de juicios compasivos. La orientación escolar es un espacio un poquito sui generis dentro del espacio escolar. Entonces, en nuestra labor, pues no tenemos un campo tan disciplinar, pero sí nos encontramos de frente con las historias, quizás un poco silenciadas en el ámbito escolar. Por eso lo considero un espacio sumamente rico para el fomento de unas relaciones desde la compasión, desde el sentirnos con otros, desde el sentir a otros, desde el empatizar. A partir de esta comprensión, la investigación se sitúa, esto ya se los había comentado, desde este punto de vista metodológico, se inscribe en la investigación-creación, comprendida como una vía de conocimiento que articula la hermenéutica reflexiva, la narración experiencial y la creación estética. Más que representar la realidad de forma literal, este camino metodológico busca reinterpretarla desde la sensibilidad
reconociendo que el conocimiento también se produce a través de los afectos y las prácticas artísticas. Digamos que estas reflexiones también parten de lo que hemos hecho desde Pasarela, donde cada experiencia, cada sensación van generando nuevos conocimientos que nos abren caminos, pues, a reconocernos y a leernos desde el mundo sintiente, desde lo sensible y creando conocimiento quizá un poco más cercano y más humanizado, más corporalizado, etc. Así, mediante la creación de cartografías existenciales intersensibles, los datos escolares se transforman en materia viva para la interpretación, facilitando una comprensión educativa, ética y humanizada de la información. El Colegio La Chucua, que es en la institución educativa donde yo trabajo, está ubicado en la localidad de Kennedy y dentro de este proceso investigativo se constituye como un escenario vivo. Allí, junto con estudiantes de educación básica y media, se elaboran las cartografías a partir de diversos lenguajes artísticos y de la visualización creativa de datos. Estas producciones no son simples recursos estéticos, sino actos de mediación e interpretación ética que transforman el dato en relato y la observación en acompañamiento sensible, dando lugar a nuevas formas de pensamiento ético y educativo. En consecuencia, la cartografía existencial intersensible se configura como un dispositivo de mediación compasiva en constante construcción, donde convergen ética, estética y conocimiento. Su fuerza no radica únicamente en representar la realidad escolar, sino en fomentar un juicio compasivo como medio de comprensión situada y relacional, orientadas a la reconstrucción de una escuela más justa, humana y sensible. Y propongo la cartografía intersensible inicialmente como una manera de leernos a cada uno de nosotros, reconocer cuáles son esas situaciones que nos atraviesan, cuáles son esas situaciones que nos duelen en lo escolar, cuáles son esas situaciones que también nos hacen sentir reconocidos y inicialmente ser compasivos con nosotros mismos, porque a veces tendemos a ser un poco fuertes, ¿cierto? Hablarnos no tan bonito, ¿no? Y pues me pasa a mí, ¿sí? Me pasa a mí, le pasan a los estudiantes, nos pasa como a muchas personas que a veces podemos llegar a ser compasivos con otros, pero nos cuesta mucho encontrarnos con nosotros mismos desde la compasión. Y luego generar como una red de cartografías en la cual ellos empiecen a generar unos juicios compasivos también hacia sus compañeros y compañeras. ¿Cierto? Entonces, el reconocernos en el otro, el entender que el otro vive situaciones cercanas a las que yo vivo, el permitirme, digamos que poner en los zapatos del otro, en la piel del otro, encarnar lo que el otro está viviendo. Y luego, aumentar esta red de compasión hasta los docentes, quienes por las diferentes situaciones burocráticas en las que se encuentran a diario, pues también hay una tendencia quizá a asumir lo escolar desde la métrica, ¿cierto? Desde la evaluación, desde la cantidad de faltas, la cantidad de retardos, desde lo que se logró solamente comprender en términos disciplinares, pero por las mismas dinámicas nos alejamos un poco de este sentir o de esta ética relacional que debería fundar lo escolar. Entonces, pues por aquí va mi proyecto. Creo que esta es una descripción muy a grosso modo de la propuesta investigativa y pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Pues muy emocionada, Tatiana, por las derivas que ha tomado tu desarrollo, como todo lo que mm, has capitalizado en este trabajo con la línea, con el grupo de performance de Pasarela y ha derivado en seguir proponiendo cosas tan concretas para la escuela y que pueden ir transformando las maneras de entender la experiencia de ser en el mundo, en la escuela, y con eso mismo el arte tiene tanto que aportar al respecto. Creo que ahí has descrito una metodología que está fabulosa, quiero entender, es cartografías existenciales intersensibles y cómo llegar a la empatía a través de compartir esas cartografías compartidas que tú hablas de redes de compasión.
el tema de la compasión, ¿sí? Y esto, y de ahí eso derivaría en transformar la medición escolar. Ya no el dato seco que desconoce, se vuelven números, se vuelven diagnósticos, sino es poder atender a la experiencia diversa de existir en el mundo y en estos mundos tan complejos. Entonces, no sé, me gustaría, si ustedes tienen preguntas a Tatiana o entre ustedes, pero también como Tatiana, que ya veamos viendo una metodología que ella está proponiendo, que nos podamos imaginar un poco más cómo es que ustedes, cada uno de ustedes, está proponiendo o cómo es que su aula, cómo es el taller que proponen. Y entramos en diálogo con Tatiana para ver dónde están las enormes transformaciones que saldrán de sus tesis de investigación, el diálogo entre ellas. Entonces, no sé, ¿cómo es que sucede tu taller? ¿Qué es lo que tú estás proponiendo en ese taller de Audisco? ¿Cómo se da en la experiencia? Vaya, ¿Te paso este? ¿será la batería? Como navideño. Hola. Ya. Aló, listo. Bien, pues a partir de los desarrollos, de los hallazgos genealógicos, como decíamos un poco, pues uno va encontrando esas experiencias más significativas que lo llevaron a uno a interesarse y a profundizar en estas búsquedas y se empieza, digamos, a hacer el estudio de cómo convertir eso en experiencias para los demás, lo cual pues plantea un montón de retos y dificultades pensando que, digamos, uno parte de sus propias experiencias, las cuales, por ejemplo, están mediadas por la forma en que yo escucho, por ejemplo, en esa sensibilidad auditiva que permite que uno escuche ciertas cosas del sonido y que le ponga mucha atención y que, pues, cómo hacer uno para que las personas se interesen en eso, personas que pueden ser no músicos o incluso habría a veces personas que tienen su audición reducida, diferentes edades, diferentes formaciones. Entonces es como ir como pensando en encontrar la manera de que esas experiencias pues se vuelvan, digamos, de fácil acceso, ¿no? Y ahí resonaría mucho con la propuesta de Elena. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un taller y entender bastante como esa propuesta tan interesante y tan importante, ¿no? Que es también hacer un ejercicio que es difícil, los artistas, pues en general, los seres humanos, pues sobre todo dentro de los modelos capitalistas vivimos muy encerrados en nosotros mismos, ¿no? Y pensamos que somos como los protagonistas de unas historias con unas condiciones específicas y nos cuesta mucho salir de ahí, ¿no? Y pensar y entender, por ejemplo, eso que decía ahorita, ¿no? Que mi rojo no es tu mismo rojo, que mi do, re, mi no es tu mismo do, re, mi, que hay muchos factores ahí que varían esa experiencia. Entonces, pues sí, es un proceso difícil de mucha prueba y error, de mucha experimentación. Pues he tenido la oportunidad de aplicarlo en diferentes escenarios. Una parte fue pues en el taller dentro del taller de la clase de maestría dirigida pues por la maestra María Teresa y la maestra Sonia, donde pudimos hacer un día algunas de las experiencias y pues digamos como tratar de estudiarlas, de hacer una metodología también, de ver cómo lo está recibiendo la gente, generar unos instrumentos los cuales pues me ha costado, es difícil encontrarle el punto a ese instrumento para saber porque no es necesariamente el bienestar, ¿cierto? Como claro, uno quiere medir cómo se sienten las personas, el nivel, nos basamos en el instrumento del Transform Arts que sale de los talleres Transmigrants, pero que ellos miden, digamos, el bienestar, el impacto sobre poblaciones migrantes. Este tendría otras variables que sería, pues, a mí lo que me interesa es cómo
encontrar esos niveles de conciencia, de escucha, de atención, obviamente también pues un cierto nivel de bienestar, pero habría ahí como unos elementos que a veces pues parecieran ir en contradicción, ¿cierto? Por ejemplo, Antes de que sigas y sí. no pierdas el hilo, es para que quienes nos escuchan se ubiquen. Rafael alude a ya los desarrollos del proyecto Transmigrar, que genera un instrumento, una cosa muy concreta que trata de medir la transformación, de entender cómo se da la transformación y como él lo dijo, como la población que se atendía era población migrante, pues estaba enfocado a, cómo, a tratar de medir cómo se daba la transformación con categorías específicas que había desarrollado Transmigrar. El momento de él hacer con otra de nuestros colegas la posibilidad de hacer un taller en diálogo con los desarrollos de Transmigrar como parte del proceso de apropiación social del conocimiento del proyecto Transmigrar, pues su propuesta entra en diálogo con esto y crea nuevas derivas, nuevas preguntas y nuevas necesidades para dar cuenta, ya no con población migrante, sino porque su pregunta está situada en general en población de músicos, por ejemplo, que es lo que tú trabajas. Entonces, bueno, ahora sí. Sí, porque por ejemplo se hizo también en una lectiva y ahí es muy diferente la experiencia, trabajarlo en 4 meses en un desarrollo con un grupo más pequeño, a partir de igual procesos de cada uno de los estudiantes, a trabajarlo un día con un público que fue un taller mucho más grande, de casi 20 personas. Y en una experiencia también dentro de las jornadas de música contemporánea, con un taller también pequeño que iba para una muestra y en una clase abierta también en la Tadeo, dentro de un espacio también artístico de un festival Bogotá Concertante. Entonces sí, son públicos muy diferentes, experiencias muy diferentes y hay unos retos grandes, sí, que pues en este momento como que lo ponen a uno un poco en crisis. Creo que en el doctorado pasamos varias veces por esos momentos de crisis y, y me lleva a una pregunta que igual pues también quisiera como compartirla con Tatiana y con Nancy y con la maestra. Y es esa idea de la estética también como algo segregante, que lo experimento yo porque creo que gran parte de mi trabajo ha sido poder escuchar, tratando de quitar filtros. Por ejemplo, hacer ejercicios de escuchar músicas de muchos lugares, músicas complejas, músicas, por ejemplo, de la tradición occidental experimental, del serialismo, del acafonismo, que nos ponen unos ejercicios difíciles que pues, muchas veces, por ejemplo, resultan aburridas o tensas y que para el gran público y para la grande mayoría de personas que no están interesadas, pues resultan siempre ejercicios muchas veces incluso tortuosos. El ejercicio de la improvisación libre es algo que yo disfruto y me gusta mucho y para mí es algo que pues yo sé que si me voy a sentar con una persona y hay un saxofonista y hay un guitarrista, pues va a haber un momento donde ellos quieran desfogarse y va a haber ruido y va a haber caos y va a haber cacofonía y es algo que yo lo he desarrollado, es un gusto, es permitir también que los demás se expresen, que uno pueda disfrutar también esos ambientes ruidosos, sabiendo que en algún momento también se puede trascender eso y llegar a diálogos y a crear cosas más ricas, más suaves, más sutiles, más meditativas, pero siempre está ese primer paso donde va a haber caos, donde va a haber caos, va a haber ruidos y muchas personas que pueden entrar a ese tipo de experiencias, pues por ejemplo, se van a sentir no en bienestar en esa primera experiencia, sino puede que les moleste el ruido de los otros, puede que les moleste el hecho de que no haya una armonía tradicional, unas escalas tradicionales, sino es un sentir, una experimentación. Es como una especie de subordinación y de caos a propósito que a mí me gusta y a mí me interesa mucho, pero que sí, pues requiere unos procesos de mucha reflexión y de mucha delicadeza, de mucho cuidado, de mucho estudio para poder llegar a ese punto donde pues las personas lo puedan ir desarrollando. Digamos que, claro, yo llevo toda la vida
haciendo ese viaje y así ha sido uno de mis viajes, poder abrir los oídos para disfrutar los sonidos de un grillo, los sonidos de los pigmeos en África con sus armonías y sus ritmos tan ricos, los sonidos de los Nukamakú, los sonidos de diferentes etnias en diferentes lugares, igual que la música experimental de corriente más académica. Igual que puede ser también muchas veces el paisaje sonoro de una ciudad, ruidosa, caótica. Y como pues en estos talleres, pues digamos, puede ser, es un tema profundo, delicado, que incluso pues podría herir sensibilidades, ¿cierto? Si por ejemplo estamos estudiando sonidos de insectos, que es una de las cosas que me gusta mucho y me parece muy importantes, que es muy importante que los escuchemos. Ahí sale otra anécdota de la genealogía, que por ejemplo en Bogotá era una ciudad en los 80s y 90s llena de gucarrones, una cosa increíble que las nuevas generaciones yo creo que no lo creerían, sería algo alucinante saber que en esta ciudad había nubes, parques que se llenaban y a mí cuando era pequeño me producía temor y le tenía un poco como sí, como de ese sonidito y un montón de insectos volándolo y cubriéndolo a uno. Pero, por ejemplo, ahora me produce muchísima nostalgia y me parece tan importante estudiar esos sonidos, estudiar estos animales, porque ellos son prueba de que algo no está bien. Ellos son una cadena y son una conexión, pues sabemos todos que las abejas se están muriendo, se están perdiendo, las redes del Wi-Fi, de los celulares, de los satélites las afectan y si las abejas se mueren el planeta se acaba. Eso lo sabemos todos y lo hemos visto en películas, pero sabemos que es cierto. Algo muy similar pasa también con cada una de las especies, ¿no? Si los cucarrones desaparecen de Bogotá es porque algo está fallando, algo estamos haciendo mal. Entonces, en ese sentido, escucharlos para mí también es algo muy bello, pero sé que si los pongo en un espacio y activo ese sonido, pues puede ser un sonido que despierte ese malestar. Entonces, ese ha sido un proceso difícil y pues, que me pone en unos puntos como de mucha complejidad, de querer tener muchísimo más tiempo para poder desarrollar, pero pues que igual en estas situaciones hay que resolverlo y nos lleva pues a los resultados que pueden ser muy variados. Entonces me queda un poco esa pregunta así como por cómo la estética puede ser también segregante, ¿no? Por ejemplo, yo también trabajé en colegios y siempre están esperando unos resultados muy específicos, ¿no? Y es como el profe de música tiene que animar la esa de bandera, las fechas especiales y hay que mostrar algo, tiene que ser pues que valga la pena, ¿cierto? Es como lo demostrar. Entonces, por ejemplo, Nancy, ¿cómo resuelves esas situaciones de un proceso pedagógico tan profundo, tan paciente, tan bello, de escucha, pero que si en algún momento tienes que mostrar, pues va a haber unos ojos críticos, unos oídos críticos, muchas veces violentos, agresivos, si no está sucediendo lo que se quiere, lo que se espera. Claro. Bueno, em, estamos, Tatiana Ramos, ¿no? Estamos, ahorita te contesto, Rafa. Em, los modos de hacer. Mm, sí, es como muy complejo encontrar ese modo de hacer que me permita realmente valorar a esos estudiantes con los que estoy y que en el caso mío, por ejemplo, un grupo de discusión no sería como acomodado sería una discusión de otra manera, una discusión que no solamente sería de palabras, sino de gestos, de otra manera. Entonces es complicado encontrar esos modos de hacer así que nos permitan conectarnos con los participantes, Pero atender a otros registros, sí. Ahorita este semestre último que estábamos en el tema de la pasantía, entonces pues hice la pasantía en la jornada de la mañana allá en el Colegio Bolivia. Tuve la oportunidad de estar en clases
con la maestra de la mañana, la maestra Luisa Daza, que ella es egresada de la SAP, cuando creo que todavía no era de la distrital, no sé cómo era eso, cuando era la SAP. Ella es egresada y hace un proceso muy interesante con la pintura y el dibujo en estudiantes con discapacidad intelectual. Y pues ella me permitió estar allí y ver sus clases y logré como avanzando un poco en el tema del manifiesto, que es el objetivo general de la propuesta. Entonces tengo aquí como unos puntos que merecen atención sobre ese manifiesto. Bueno, lo que voy a leer a continuación es la voz de los estudiantes, la que se escucha. Bueno, necesitamos que apoyen y complementen nuestras acciones y nuestras ideas. Si llevo hasta tu cara un papel lleno de pegante, no es para pegártelo, ayúdame a pegarlo en la imagen que estoy haciendo. Es un ala al viento que necesita descanso. Déjame explorar y descubrir antes de la instrucción. También quiero hacer saber que el oposicionismo puede ser mi defensa. No lo veas como una simple soberbia. Si me siento incómodo o cansado, prefiero cerrar los ojos y descansar. Si aparece alguna crisis, es preferible no continuar la rutina, sino tomarme el tiempo de encontrar la estabilidad. Dame la posibilidad de participar a mi manera. Soy muy sincero, apóyame en esa honestidad sobre lo que siento y pienso. No te opongas a la honestidad, contéstame con naturalidad mis curiosidades. Hazme observar para que yo pueda afianzar mis recuerdos y crear nuevas imágenes. Permite mis susurros y mis comentarios sobre la vida y el amor que surgen en las clases. Permíteme hablar, permíteme contar y reír. Siento y veo cosas que a veces no son evidentes. Apoya mi punto de vista y mi conexión particular con la vida. Puedo en general tener una relación muy especial conmigo mismo y con los demás. Necesito que estés en disposición de entenderla. Mis palabras y mis expresiones no son las comunes y corrientes. Entonces, hablando un poco de los modos de hacer esto que encontré, lo hice desde el punto de vista de la observación y participación en las horas de pasantía que tuvimos que hacer este último semestre. Lo que no pude hacer, lo que no puedo hacer en las clases, porque en las clases estoy en una posición, digámoslo así, de autoridad del manejo de la clase que no me permite, que me limita mucho llegar a hacer estas observaciones. Entonces, pues por ahí voy afianzando la manera de hacer, los modos de Nancy, hacer. ¿cómo llegas a producir ese manifiesto? ¿Cómo fue el proceso para que llegaras posteriormente a establecer eso? ¿Qué te nutres? ¿Cómo recogiste la información? Pensando el diálogo con Tatiana, ya está hablando con el dato, ya está pensando en lo concreto, la metodología de investigación. ¿Cómo hiciste el manifiesto? Esto fue participando en la clase de dibujo y pintura de la maestra Luisa Daza con sus estudiantes, participando como observadora, pero con una observación muy conectada hacia ellos. Entonces, al final de la clase, hacía mi escrito. ¿Lo hacías basada en lo que ellos decían o hacían? Pensando en lo que Sí, dijiste, todo es lo que ellos decían y hacían. porque es la necesidad de qué Sí, registro estás atendiendo para poder recoger, si se quiere, el dato que te lleva después a poder sí, por elaborar. ejemplo, un niño pues con el espectro del espectro autista, se acercó a la profe Luisa y le tocó acá el brasier. ¿Y qué es eso, profesora? ¿Pero qué es eso? Entonces, no, es mi brasier. Pero como asumir eso con naturalidad, ¿no? Cuando esas curiosidades que ellos tienen,
que muchas veces en una clase regular de aula regular pues no son tenidas en cuenta. No tendrían cabida. Sí, no tienen cabida. Que- Que se mueva un niño todo el tiempo en una clase, que salga corriendo de esquina a esquina, eso no tiene cabida en el aula regular. Pero nosotros, al estar inmersos en esa conexión con ellos, de apoyo, de escucha, pues podemos llegar a estar en ese espacio sin sentirnos incómodos. Y veo, intuyo que esto lo has nutrido de tu enorme experiencia pedagógica, que ya puedes homologar actuaciones, puedes orientarte con más certeza de entender esos comportamientos de manera diversa, distinta a la que usualmente en una aula supuestamente normal o normalizada juzga esos comportamientos, ¿no? Sí, Entonces me imagino que ese es con todo esto que has podido montar ese manifiesto. sí, es como, Y está dirigido a los docentes, ¿sí? sí, Está sí, sí, dirigido a los sí. docentes. Hay una pregunta que le tengo a los tres que tiene que ver con los tiempos. Transmigrar nos puso en el tema del taller y la intervención breve, eh, a veces muy breve. Nos llevó incluso a tener que diseñar intervenciones extraordinariamente breves, de lo cual nos hablará en la tarde el maestro que participó con nosotros en Transmigrar, Agustín Parra, en los microtalleres, y se creó como una necesidad de transmigrar para atender a la situación real de la población migrante. Es migrante, muchas veces no se va a quedar o no se puede quedar o no tiene las condiciones para permanecer. Entonces creó también Transmigrar espacios de intervención corta, ¿sí? Tú nos hablabas de la tensión que produce esta intervención corta o larga. Lo que entiendo que tú trabajas son esas intervenciones largas para poder cumplir, por ejemplo, un año escolar y que se cuenta con la misma población permanentemente y hacer todo un currículo y toda una propuesta de un camino para que se den los procesos. Y creo, no sé, sería Tati que nos contaras si también lo que tú estás proponiendo está contando con esas intervenciones cortas o largas. Pienso que eso es un tema fundamental para sus tesis y dado la situación que tanto Tatiana como Nancy nos están planteando, que está viviendo en la actualidad el sistema educativo distrital, la escolar y esa nueva reorganización o una concepción distinta de los espacios escolares, pues indudablemente lo que primero se vería amenazado o transformado es esta posibilidad de una intervención larga con grupos estables. Entonces, no sé, Tatiana, si nos quieras hablar, porque también tu trabajo en la escuela, hasta donde nos habíamos comunicado, tiene que ver con la atención psicosocial de los estudiantes. Entonces, no sé si estás pensando lo que estás haciendo como una intervención larga, como una intervención corta, o como la intervención que se hace en estos escenarios de acompañamiento al proceso escolar. Bueno, maestra. Sí, yo lo he pensado desde en nuestro rol como orientadores escolares. Entonces, desde la orientación escolar se realizan unas intervenciones, em, digamos que recurrentes, ¿sí? Que se van realizando con el mismo estudiante por varias sesiones, teniendo en cuenta cuál es la problemática que se está abordando con cada uno de ellos y con sus familias y demás. La propuesta que estoy planteando también quisiera que se pudiese trabajar como una herramienta misma de la orientación escolar. Entonces sería desarrollada en esos espacios de intervención, inicialmente uno a uno, que es cómo funciona la orientación escolar y posteriormente, sí, en términos más generales con la comunidad. Claro, la situación que tú planteas
también me genera como varios temores. En este momento desarrollado en el Colegio La Chuco, que es donde actualmente trabajo. Sin embargo, con las dinámicas que se están dando a nivel distrital, es probable que en cualquier momento llegue una carta a la institución y digan que una de las orientadoras que estamos en el colegio somos excedente, que así es como se están nombrando pues esta necesidad de cambio, ¿cierto? Sin embargo, digamos que como he venido trabajando también todo el tema de lo no dicho que viene siendo trabajado con la maestra María Teresa, con quien caminé por un camino muy bello y largo este proceso, digamos que el proyecto podría tener cabida en cualquier otra institución, teniendo en cuenta que pues que la situación del dato, incluso en esta situación distrital, está siendo tan importante, muy por encima de lo que sucede en realidad en las instituciones escolares. Pero desde luego que genera pues algunos desafíos, ¿cierto? Digamos que en este momento yo conozco la población con la que estoy trabajando, llevo 5 años en la institución, sé qué estudiantes quisieran estar, ya hay un relacionamiento con las familias podrían estar como aceptar, digamos, hacer parte del proceso sin mucho inconveniente. Llegar a un nuevo espacio tendría pues unos desafíos importantes en términos de ese reconocimiento del otro. Entonces, pues esperaremos cómo se van dando las dinámicas. Sin embargo, sí, para responder la pregunta puntualmente, es durante los procesos de intervención de la orientación escolar. Aprovecho el espacio también para responder de alguna manera a la pregunta que nos hace nuestro compañero Rafael. Afortunadamente, digamos, desde la orientación escolar, pues no esperan una muestra, ¿sí? No la esperan ni en términos estéticos convencionales ni en otras maneras de expresión. Entonces, pues no hay un temor por aquello que se espera, ¿sí? Porque no hay algo que se espere. Digamos que cualquier cosa que podamos presentar ya va a ser un plus dentro de nuestro rol. Y digamos que tampoco tengo esa presión por lo que se considera estéticamente bello o no. En tanto, lo que se busca es hablar de eso, de lo que no se habla mucho. Y esto es de lo que no hablamos, no se presenta en formas estéticamente bellas. A veces podríamos llegar a lo grotesco, podríamos llegar a lo que está recubierto de fealdad, a lo que nos genera pulsiones de dolor. Entonces, digamos que frente a ello, no, pues desde el proceso, no tengo esa necesidad de responderle a un otro con una mirada que espera sea bello o aceptable, digamos. Eso es. Muchas gracias. Sí, pero y también de la orientación escolar se esperan datos. Entonces, de ahí la enorme importancia, porque si hay una instancia a consultar en los colegios y en las instituciones educativas, es los datos que pueda proporcionar orientación escolar. Entonces, de ahí la pertinencia de lo que estás indagando y que va al corazón del ejercicio de poder y posibles de poder dentro de las instituciones. Nancy, queda la pregunta en el aire que te hizo Rafael sobre la expectativa frente a una presentación en público de ellos, si la vives o no y cómo la manejas. Sí, sí se vive esa demanda de que haya una muestra de lo que se hace, pero al inicio, cuando que es que llevo muchos años allí en el Colegio Bolivia, al inicio sí era eh, muy recurrente eso, pero últimamente yo he ido adaptando mi desempeño allá y ya ahorita ya no me piden tanto esa parte. Mm, Ellos, en el trabajo de las canciones, ellos, si es una canción de pronto que no sea tan rápida, que no hayan tantas palabras, la aprenden con facilidad. Con el incrementalismo que por ahí menciono en la propuesta. Entonces, aprenderse palabra por palabra, luego 2 palabras, luego la frase, primera frase, segunda frase, tercera frase. Entonces,
hemos aprendido canciones y nos hemos presentado, no mucho, pero sí, sí nos hemos presentado. Bien, bueno, no sé si quisieran, bueno, aquí también está Sandra Suárez, no sé si tengas alguna pregunta o algo que aportarle a nuestros estudiantes de doctorado. Agrego que Tatiana es pasante en nuestro doctorado y ha sido bienvenida como pasante a participar. Sandra, ¿tendrías alguna pregunta que hacerles? Si quieres, viene. Bueno, Sandra es la de la primera generación que nos tiene llenos de orgullo, que se graduó en el doctorado en estudios artísticos en esta línea. Los primeros 4 estudiantes que se graduaron con honores. Fue no meritorio, sino laureada. Fue una tesis laureada por su propuesta que resulta de, o sea, con esto estamos viendo la potencia de la investigación artística, la creación investigadora o la investigación que crea las dos vertientes que están trabajando nuestros estudiantes para aportarle a resolver cosas concretas de la vida cotidiana, también moviendo la noción de lo que entendemos usualmente como lo canónico en la práctica artística. Bueno, Sandra, te paso el micrófono. Si nos puedes hablar Hello. de Ya, aquí. Bueno, maestra, buenos días. buenos Me días. alegra mucho verla y escuchar las contribuciones de las investigaciones de los compañeros y colegas. Lo mismo a Tatiana, que tuve la oportunidad de leer la tesis de ella cuando estaba terminando la maestría y que celebro mucho que siga por ese camino con el doctorado. Hay una cantidad de aportes, bueno, me voy a referir a Tatiana primero, con lo de la deshumanización del dato, que me parece importante que sea una metodología que empiece a entrar o una búsqueda que empiece a entrar en la escuela, porque los niños tienen que ser vistos como sujetos sensibles. Entonces, la idea de la compasión como un derecho en el momento de indagar al otro, no preguntarle el dato como tal, sino indagar a través del sentir. Y la herramienta que está utilizando, que nos aportó la línea, que son las cartografías corporales, las corpografías, me parece que es una herramienta que no debería quedarse únicamente en esa investigación, sino que ya debe empezar a trascender a toda la escuela, porque el niño necesita y tiene el derecho a ser escuchado desde su sentir. Escuchaba la canción de la compañera. Me parece increíble el trabajo de ustedes dos. Hay una, yo me imaginaba ahorita que uno escuchando empieza como a volar. Lo escribí por acá de la performance sonora, la importancia de llegar a esa performance desde lo sonoro y ese dar sonoro desde las primeras herramientas corporales, desde lo más básico que es la respiración. Entonces, estaba mirando cómo el DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, que es el que, digamos, regula lo que es el PIAR y todo lo que establece en la escuela como el camino para la educación inclusiva, debería incluir esas herramientas performativas para relacionarnos con las niñas y los niños. Entonces yo escribí acá la performance sonora como un camino de autorreconocimiento. Y tú hacías una pregunta acerca de cómo llegar a la melodía creada por ellos, porque tú propones la melodía y eso es algo que a los maestros de arte nos cuesta, ¿cierto? Yo hago performance con niñas y niños y generalmente era yo la que tenía que involucrar la herramienta principal como la melodía o la coreografía o la planimetría o el modelo a seguir. Pero a través de los talleres empezaron a surgir modos de hacer de los talleres que hicimos en Transmigrar, donde se le da a través del camino de libertad al niño esa posibilidad de expresar su sonoridad
y a ellos lo que les da miedo es la palabra, el juicio, ¿no? Lo que hablaba Tatiana de ese juicio con el que el niño se siente observado. Entonces, generalmente la escuela, el compañero Rafael hablaba de esa necesidad de mostrar que nos está demandando la escuela. Y la escuela le dice a uno tiene que ser algo bonito, algo que sea estético, que tenga estos márgenes, que tenga coordinación. Entonces, cuando uno se involucra con los niños desde una performance sonora y esa performance sonora le permite al niño expresarse con cuanta herramienta pueda, ellos empiezan a dar la melodía. Tuve la oportunidad en uno de los talleres de darles esa libertad. Los observadores del taller se salieron porque el caos que menciona Rafael era tal que los observadores que venían del proyecto Transmigrar se salieron, no resistían. Entonces yo era la única que empezaba a recibir todos esos aportes de los niños porque son contribuciones importantísimas. Y grabábamos y ellos se sentían felices de darle a las tapas de las ollas porque no les llevé solamente instrumentos musicales, sino tapas, pitos, cubiertos. Llevamos canastas con cáscaras de huevo para que ellos empezaran a buscar sonidos diversos desde esas materialidades nuevas. Y ahí generamos unas nuevas formas de hacer performance con las niñas y los niños que se ha vuelto un modo de hacer que ellos piden, que cuando van a volver a montar. La puesta en escena, eso que nos demanda tanto la escuela y que uno tiene que aprender a regular porque no es cuando la escuela demande, es cuando el cuerpo del niño lo demande. El mismo niño dice, quiero ir, quiero mostrar, ¿cuándo nos vamos a presentar? ¿Cierto? Ahora, estoy hablando de una experiencia de performance en un aula regular donde interactuamos con niñas y niños con capacidades diversas, pero son 3 niñas, 4 niños en un salón. Hablar de estas prácticas desde una comunidad en la que es mayor el número con niños de capacidades diversas, pues hay obviamente que empezar a mirar desde esas posibilidades que obviamente tú tienes muchísima más experiencia que yo, pero sí me causaba mucha curiosidad el campo de acción desde la performance con los niños con capacidades diversas. Hubo una práctica que hicimos con niños que tienen parálisis cerebral, que su movilidad es mínima, pero al interactuar con niños con otras capacidades, empezaron a expresar desde sus pocos movimientos muchísimo de su sentir. Entonces, pues la idea es, me voy a tomar el atrevimiento de explorar todo el trabajo que haces porque es riquísimo, pero sobre todo es urgente. Es urgente ese manifiesto donde tomemos a las niñas y a los niños como sujetos de derechos, sujetos pensantes, sujetos que aportan, contribuyen, no que demandan solamente. Escuchamos siempre a las niñas y a los niños como en un estatus de inferioridad. Poner a las niñas y a los niños con el valor que ellos merecen, porque no es que les estemos otorgando algo, es que ellos tienen ese derecho. Y más los niños con las capacidades diversas, ellos tienen derecho a expresar todo lo que sienten y ese manifiesto creo que es urgente y más en las escuelas en este momento y en las familias, porque en la familia es donde empezamos a segregar y a minimizar el valor de estas comunidades. Hay una tarea enorme que cada vez es más clara que puede ejercer la performance, toda esta línea de investigación que ha planteado esa deriva a la práctica artística aquí en Colombia y con los trabajos de ustedes, de los investigadores de maestría y doctorado, se viene consolidando. Y más aún ahora que lo acaban de sancionar el presidente, la ley Artes al Aula.
un paso decisivo para democratizar el acceso a las artes y las culturas en las aulas de Colombia. Creo que hay un escenario ahí enorme de poder migrar de la necesidad de hacer un espectáculo, aunque si se hace, magnífico y bienvenido sea, pero también migrar de la necesidad de que el arte tiene que dar como resultado un espectáculo que lo ponga a uno en sintonía o con lo que se oye en las más media o con la música clásica o con algo que a todos nos resuene sonoramente. Está muy bien si se logra y bienvenido, pero también poder dar cuenta las aulas como enormes laboratorios para la experiencia sensible y para la ampliación de esa experiencia sensible. No sé si quieran decir algo al respecto ustedes o agregar algo más. Ninguno más. Bueno, yo muy feliz, muy orgullosa. Bueno, pues reitero el orgullo que sentimos como doctorado, su 10º seminario de la investigación en estudios artísticos y poder contar aquí con 2 generaciones, una de las personas, de la mujer graduada de la primera cohorte del doctorado y graduada de manera laureada, que su trabajo incide de manera drástica en la concepción, reconcebir, pensar de otra manera, participar de otra manera desde las artes en los escenarios de la escuela y contar con nuestros doctorantes de la tercera corte cuyas propuestas están nuevamente movilizando, Rafael, desde la música contemporánea y las prácticas en la universidad que atraviesan todos los procesos de profesionalización de artistas y que busca incidir en ampliar, como dice él, hacer una escucha expandida, que seamos capaces de escuchar de otras maneras. Y Sandra y Nancy, como Tatiana, que trabajan en la escuela atendiendo y ubicándose en situaciones de la escuela concretas y cómo desde las artes y particularmente las prácticas performativas que consideran y también se salen de esa noción de normalidad asociado al canon del arte y proponen cosas que puedan movilizar la escuela. Bueno, para cerrar esta enorme y muy agradecida oportunidad de tener este seminario y dar cuenta del desarrollo del proyecto Transmigrar, los vamos a dejar con una video performance que fue desarrollada por la Universidad Distrital como estructura participante en el proyecto Transmigrar, a la cual invitó a todos los miembros, los investigadores que participaron o los que pudieron entregarnos sus materiales para hacer esta video performance. La dirigió la maestra Sonia Castillo Ballén y la hizo con la colaboración de todos los colegas de la distrital, mis 2 colegas que hicieron su pasantía, una pasantía doctoral en el marco del proyecto Transmigrar y que dejó como resultado esta performance que atrapa el tema de las migraciones y pues también propone las artes para su registro y la ampliación de la sensibilidad, atendiendo a qué es la experiencia del migrar. Entonces, esto nos anticipa lo que vamos a vivir en la tarde. A las 2 de la tarde vamos a tener la oportunidad de la charla de Agustín Parra, que es un colega de la Universidad de Antioquia, quien nos va a presentar su reflexión sobre los talleres, los micro talleres Transmigrar. Ya lo veremos en la tarde y lo acompañará uno de nuestros estudiantes, también músico, que va a trabajar con él, Hernán, el apellido, Hernán Guzmán, quien nos acompañará en la tarde. Entonces, los dejamos con el video y bueno, muchas gracias por acompañarnos para ver cómo se produce la investigación en artes. Bueno, tengo que aclarar que me dicen aquí, me señala Lina, que nos ha acompañado todos estos años, que el video no tiene sonido, es visual. No se preocupen, no está mal sus audios, el video es una experiencia parada en lo visual, la visualidad expandida, ¿no? Bueno, muchas gracias.
y muchas gracias a ustedes Gracias, por su maestra. presencia. Gracias.